Bueno, y estamos en 18 de septiembre y evidentemente creo que esta fecha amerita muchas veces una explicación de un experto. Normalmente nosotros estamos hablando de celebrar nuestra independencia, nuestras fiestas patrias, pero muchos les aseguro que en sus casas no saben con exactitud de qué estamos hablando. Para podernos aclarar este tema, para podernos dilucidar algunas dudas, estamos con el profesor de historia Jaime Ceballos. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días, bienvenido. O sea, gracias por Muy bien. invitarme, Karim. Jaime, a ver, si comenzamos de lleno a decir, ¿qué celebramos los 18 de septiembre? Iba a decir 21 de mayo, ¿no? Claro, que es como la independencia para nosotros. Claro. La verdad es que en estricto rigor el 18 de septiembre de 1810 es la primera Junta Nacional de Gobierno y diríamos que marca el inicio de un proceso que nos va a llevar a la independencia y por lo tanto celebramos el primer paso justamente de ese proceso que va a significar en definitiva que nos separemos de España. Ese Ahora, en escueto. o sea, la gente que está celebrando independencia el mismo 18 de septiembre está en un error. Ahí comienza el proceso Claro, de ser independientes. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, algunos dicen, bueno, ¿por qué siempre celebramos cosas que no corresponden? Desde el punto de vista de la formalidad, Chile declara oficialmente su independencia al año siguiente de producido el triunfo de Chacabuco. Esto fue el 12 de febrero del año 17 y el 12 de febrero del año 18, cumplió un año, Chile proclama la independencia oficial. Pero eso ni siquiera es así porque después viene el desastre de Cancha Rayada en marzo y en abril del año 18, estamos hablando, viene el triunfo de Maipú, que consolida en alguna medida este proceso independentista. O sea, de alguna forma, el 18, en vez de ser 18 de septiembre, nuestro día de independencia sería 12 de febrero y no tendríamos 203 años, sino que tendríamos 195, claro, porque faltan 8 todavía para llegar a 1818. Sí, lo que pasa es que, insisto, son formalidades. Yo creo que, mira, la historia ya no se enseña como cuando tú eres alumno. La verdad es que a nosotros, si los televidentes recuerdan, nos llenaban de un listado de nombres y de fechas. Hoy día la idea es que las personas, los alumnos en este caso, comprendan más bien los procesos históricos. Entonces, la independencia, cuando se celebra así como el día 18, insisto en esta idea, es como el paso 1 de un proceso. Y todos saben que cuando tú inicias un proceso, el más importante y tal vez el que más cuesta es precisamente el paso 1, porque ese es el que te pone en camino de... Te doy otro ejemplo, los franceses celebran su independencia el 14 de julio. El 14 de julio, desde el punto de vista de la independencia o del término del antiguo régimen, como llaman ellos, es la toma de la Bastilla y eso no significó mucho, salvo un enorme impacto psicológico que motivó o aportó al desarrollo. Claro, ya, perfecto. Eso. O sea, lo que estamos celebrando en definitiva es la primera Junta de Gobierno. Claro. Y marca el inicio del proceso. Claro. Ahora, de alguna forma, ¿cómo piensas, Jaime, que nuestro país fue consolidando la independencia? ¿Sientes que fue un proceso relativamente puro, limpio? ¿O sientes que estuvo muy manchado de traiciones, de gente que no quería que esto sucediera, de engaños al interior de la gente que gobernaba? ¿Cómo lo sientes de alguna manera? Claro, tal vez esa es la parte interesante de la historia y a lo mejor hacia allá habría que llevar, estoy pensando como profesor a los niños, pero también en cualquier ciudadano, digamos, que quiera preguntarse cosas, porque, como decía Einstein, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Entonces, nosotros podemos sacar o elaborar un conjunto de preguntas que evidentemente nos enriquecen el proceso o nos permiten reflexionar y por lo tanto echar luz sobre ese proceso para ir entendiéndolo. Como en toda sociedad humana, las personas no piensan iguales. Y qué bueno que sea así. El problema no está en que piensen distinto, sino en cómo actúan en razón de esos pensamientos y cómo son capaces de ponerse de acuerdo o cómo son capaces de resolver esas diferencias. Por lo tanto, en ese periodo había evidentemente dos posturas, una que
bueno, un poquito de contexto, en 1808 Napoleón había invadido España, había tomado preso al rey. Por tanto, en las colonias españolas, Chile incluido, había mucha turbulencia, mucha cosa dando vueltas en términos de qué hacemos, seguimos o no seguimos la línea que había tomado España. De hecho, para ser bien preciso, en España, que habían desconocido al rey fraudulento que había dejado Napoleón, su hermano, José Bonaparte, entonces los españoles dicen, bueno, en ausencia del rey legítimo nosotros formamos junta, tenemos el derecho a... Y eso llega acá a América y, por ejemplo, la pugna es, mandamos delegados a España a que se integren a las juntas que se están formando, o nos formamos nuestras propias juntas, y eso es lo que se debate, ese cabildo abierto del 18 de septiembre de 1810, y por eso que está este criterio de junta queremos. Entonces están, por un lado, los peninsulares que le llaman a los españoles propiamente tales, que quieren que se envíe en delegado a España, y están los criollos, que más tarde van a ser llamados patriotas, que quieren que se forme una junta acá, porque veían ahí una posibilidad de empezar a generar una... ¿Piensas que de alguna manera España, bueno, me imagino que como país, como gobierno de España en ese momento no nos quería perder como colonia? Claro. Pero de alguna forma también significábamos un problema. Significábamos toda una carga que ir formando, que ir, no sé, haciendo, educando, etcétera, etcétera. ¿No piensas que había una parte del gobierno español en el fondo que descansó con nuestra independencia? ¿O siempre les dolió? No, yo creo que les dolió porque eran unas posesiones como las muchas que tuvieron en América y que progresivamente las fueron perdiendo. O sea, de hecho, en 1810, algunos años antes y otros después, es un proceso donde prácticamente toda Hispanoamérica se separa de la corona española, salvo algunos países que lo van a hacer más tarde. De alguna manera, ¿cuál sientes que es el problema más grave que tenemos que enfrentar para comenzar a ser una nación? ¿Cuál crees tú que es lo primero que nos comienza a costar para poder seguir adelante con eso nosotros solos? Esa es la parte, me gusta esa pregunta, porque eso nos lleva a lo que a mi juicio viene a ser la esencia de la historia, la manera, yo diría, correcta y responsable de hacer ciudadanía. Vale decir, nosotros podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿somos un país independiente realmente? ¿O qué tan independientes somos en relación a lo que se consiguió en ese periodo hasta hoy día? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos perdido? Si yo te hiciera esa pregunta a ti, ¿cuál sería tu respuesta? Yo diría que como pasa también en la historia, hemos dado pasos adelante y hemos retrocedido. La independencia tampoco es una cosa así en abstracto. Cuando uno habla de que somos, yo diría que se mide en alguna medida también haciéndonos la pregunta a nivel individual. O sea, yo soy más independiente. Recordemos que ser independiente, aunque parezca una truculencia, lo que voy a decir es no ser dependiente. Entonces la pregunta puede ir hacia los dos sentidos. ¿Soy más independiente o cuánto dependiente sigo siendo? De cosas concretas y cotidianas. Hoy día soy más dependiente de ciertos vicios, cierta tranca. Voy a celebrar y puedo curarme. Soy libre de decidir hacerlo o no. Hasta cuántos tragos me puedo tomar. Toda libertad implica responsabilidad. Por lo tanto, a mayor libertad, mayor responsabilidad y viceversa. Hoy día tenemos graves problemas con el tema de la conducción, estado de ebriedad. Bueno, esa persona es más libre o es más dependiente de esto, de la ingesta de alcohol, de tomar decisiones. Puede parecer como que me arranco o me voy del tema central, pero es que la libertad se construye a partir de actos cotidianos. A nivel macro, nosotros podemos preguntarnos si el país es más dependiente o más independiente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. ¿Qué tan influidos somos o seguimos siendo de modas extranjeras? ¿Hasta dónde ponemos, relevamos aquello que habla de nuestra identidad? Entendiendo además que Chile es un país diverso. Que ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que... Yo me imagino un poco tu respuesta. Sí, yo nos soy ves un poco... dependientes, nos ves bastante enajenados. Yo tal vez porque
como decía mi vieja, a los que yo quiero les exijo, yo quiero mi país y le exijo, y creo que hemos dado paso adelante y paso atrás. Creo que estamos al debe en muchas cosas. Por ejemplo, creo que a la ciudadanía le falta empoderarse, le falta conciencia, conocimiento, responsabilidad. Hay mucho actuar así como por la moda, somos poco reflexivos, diría yo. Y en las clases, por lo menos, yo siempre he apuntado, mi gran objetivo es Que el alumno logre que el reflexionar. alumno reflexione, que el alumno tome conciencia, que el alumno sea capaz de generar un pensamiento crítico, autocrítico también, más autónomo. ¿Me entiendes? Claro, Todas esas cosas son claro. súper relevantes y como te vuelvo a decir, se ven en lo cotidiano. Suponte en noviembre, cuando hay elecciones, ahí tienen la posibilidad este ciudadano de ejercer un voto independiente. ¿Me entiendes? O sea, pensado, reflexionado, autónomo, no porque me dijeron qué, no porque me pusieron una bebida con empanada. Siempre digo a mi alumno, votar significa entregarle una cuota de tu poder al otro. Y eso se tiene que hacer con conciencia, con libertad. Ahí se juega la independencia del país también. Ujú. Jaime, volviendo un poco al tema central de la fecha en que nuestro país se independizaba de España, ¿cuál era la relación entre José Miguel Carrera y O'Higgins? Bueno, hay muchos mitos también y a veces cuesta separar el mito de la realidad. Lo cierto es que tenían evidentemente diferencias de personalidad. Sí, don José Miguel era un tipo muy joven, eh, venía, bueno, era un criollo, digamos, había estudiado en Europa, era militar y tenía un carácter muy impetuoso, eh, para la época los llamaban exaltados. Él quería ya la cosa, separémonos de España, aquí está la posibilidad de separar. O'Higgins, en cambio, era un tipo más conciliador, tenía su carácter. Él también había tenido, era hijo de don Ambrosio O'Higgins, que había sido gobernador de Chile y luego virrey del Perú. Ujú. Eh, pero era más moderado, ¿ya? Entonces no aceptó. Las diferencias con Carrera partieron cuando Carrera dio un primer golpe de Estado en Chile, ¿no es cierto? Y instaló un gobierno más personal y eso no le pareció bien a O'Higgins, ahí se van ahondando las diferencias. Después Carrera va a hacerse cargo del ejército cuando se inician las expediciones desde el Perú para terminar con este proceso que se había dado a partir de la primera junta, primer congreso, etcétera. Se tomaron algunas medidas que al virreinato no le parecieron, entonces como un modo de frenar eso mandaron expediciones con Gabino Gainza, Osorio, etcétera. Entonces Carrera, que las quería hacer todas, se hace cargo del ejército, no le va bien en enfrentamiento y una nueva junta lo saca y pone O'Higgins. Y ahí yo diría que es como el segundo momento en que se produce esta distancia. Pero ambos querían lo mejor y trataron de hacerlo desde sus miradas, desde sus personalidades. ¿El hecho de que Perú haya sido virreinato, piensas que influye en que se demoren tantos años más en independizarse? Los peruanos. Sí. Y Sin tienen duda. creo que 19 años menos que nosotros, 16. Sí, lo que pasa es que España tenía su enclave en el Perú, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esa zona es riquísima en metales preciosos, oro, ¿me entiendes? Entonces era como el cuartel general, por decirlo de un modo, de España. Ahí estaba la máxima autoridad, el representante del rey acá en América, en esta gobernación. Y por lo tanto, si ese era el cuartel general, digamos, el enclave, evidentemente las zonas más periféricas eran las que tenían más posibilidades de separarse. independizarse. Y por eso que O'Higgins, una vez instalado en el gobierno, dice: nosotros no vamos a terminar nunca de seguir defendiéndonos de estas expediciones que vienen si es que nosotros no liberamos al Perú. ¿Sí? Lo hace más por un interés propio también. O'Higgins. En el gobierno de O'Higgins. Por eso también O'Higgins va a Lima a tratar de liberarlos, ¿no? Sí, él forma la Escuadra Libertadora del Perú. Además hay que decir que O'Higgins tenía bastante cariño por el Perú porque su padre, cuando fue virrey, siempre lo llevaba de manera subrepticia, se lo llevaba, pasaba vacaciones.
digamos, compartió mucho ahí. Y de hecho, una vez que el año 23, cuando abdica, o lo obligan a renunciar, él deja el cargo y se va justamente al Perú, y a la hacienda de Montalbán que tenía, de hecho muere allá. Jaime, ¿algo más que contarnos de este 18? Yo insisto solamente en esto que te mencionaba, esta idea me parece central, que esta fecha sea una oportunidad de celebración, sí, pero de reflexión. Porque cuando uno no sabe qué celebra, me parece una celebración un poco espuria. Reflexionar en el sentido de cuán independientes somos, cuánto yo estoy aportando a esa independencia, qué tipo de país queremos construir, hacia dónde queremos avanzar. Eso supone reflexión y supone también una responsabilidad en el protagonismo que nos cabe como ciudadanos. Ok. Antes que Jaime Ceballos se vaya, quiero contar que él es uno de los seleccionados de Iquique en 100 palabras. Me cuentas que te llamaron, que estás dentro de las personas que podría ganar. Sí, la verdad es que eso era un comentario off the record que te había hecho a ti. Ah, Digamos, pensé así que no, yo pensé que quería que claro, lo dijera. no, para nada. No, solamente dejémoslo ahí. Ah, Sí. perfecto, ya, bueno, Ya. No, pensé que querías que Sí. lo contara. No, para nada. Ah, Era un bueno. comentario de amigo que te Ah, hacía. ya. Sorry. Pero bueno. Jaime, gracias Sin por haber comentario. venido. Gracias por haber venido. Ya, a Ok. ti. Gracias por la invitación. Me dicen que termine con una paya. A ver, no sé si me va a salir. Dice, si de niños no lo aprendimos, aquí tuvo la explicación para que sepa que se celebra el 18 en esta nación. ¿Juntó? ¿Pegó esta cuestión? A ver, de nuevo. Si de niños no lo entendimos, aquí tuvo la explicación para que sepa que se celebra este 18 en esta nación. Ahí está, ahí me salió. Ya, vamos a un corte y volvemos en Iquique el día.